A estudiar la integración numérica, aproximaciones a nuestra integral, al valor de la integral, sin necesidad de hacer la integral. Estos métodos funcionan bastante cuando tú tienes integrales muy complicadas, ¿sí? En lugar de hacer la integral, nosotros hacemos aproximaciones numéricas a la integral, que también se pueden hacer, cada vez que se hacen más finas estas aproximaciones, nos dan un valor mejor aproximado a la integral, al valor real de la integral. La regla del trapecio para la integración numérica consiste en aproximar el área bajo la curva de una función a el área de un trapecio. Como nosotros podemos ver en esta figura, tienes una curva. Nosotros tenemos que calcular el área bajo la curva. Digamos, en algún problema necesitas hacer el cálculo desde A hasta B. Entonces, lo que haces es hacer la integral. Pero imagínate que esa integral ahora es o muy difícil de hacer, o es larga en los cálculos. Te puede servir utilizar la regla del trapecio. La regla, digamos, el uso principal es cuando no se puede hacer la integral directa, por algún método analítico. Tú conoces muchos casos en los cuales no existe un proceso analítico para resolver una integral. Entonces vamos a usar aproximaciones a la integral. Entonces una de las reglas es la regla del trapecio. La regla del trapecio consiste en lo siguiente. Yo quiero calcular el área bajo la curva, le llamo integral, y yo ya sé que la expresión sería integral desde A hasta B de f de x. ¿Sale? Pero ahora lo que vamos a hacer es una aproximación. Se va a aproximar al área de un trapecio. Claro que es una primera aproximación. Hay un error, digamos, bastante considerable, si tú lo puedes ver aquí en la imagen, de algo que no se consideraría, ¿no? Esta área no estarías considerándola dentro de tus cálculos. Sin embargo, te voy a explicar, esta regla se puede hacer una partición cada vez más fina y la aproximación puede ser bastante buena. Ok, entonces para una primera aproximación, para entender bien la idea de la regla del trapecio, vamos a hacer la integral desde A hasta B de esa línea, del área bajo la curva de esta línea, de la línea que te aparece ahí como una línea punteada. Entonces, si tú calculas el área bajo la curva de esta línea punteada, tú lo que verías sería el área de un trapecio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta línea? ¿Cuál es la ecuación de esta línea recta? ¿Cuál sería? Mira, pasa por dos puntos. Aquí hay uno, acá hay otro, esos dos puntos. Y tú dirías, bueno, esta coordenada es b, f de b. ¿Estás de acuerdo? Y esta coordenada de acá sería a, f de a. ¿Sale? ¿Cuál es su ecuación? La ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos tiene la forma siguiente, sería y menos, puedes llamarle y1, en este caso yo le voy a poner f de b. Esto es igual a, luego seguiría la pendiente. La pendiente de esa línea recta es, acuérdate, el incremento en y sobre el incremento en x. Entonces el incremento en y sería f de b menos f de a entre el incremento en x. El incremento en x vendría siendo b menos a. ¿Sale? Y esa sería la pendiente de esa línea recta. Y esta va multiplicada por x menos b. Esa sería mi ecuación. Es decir, la función se vería como y, la línea recta, es igual a f de b menos f de a entre b menos a, que es la pendiente, todo multiplicado por x menos b más f de b. Y toda esta información la pondríamos en el lugar de la f de x. Entonces, esa es la idea. Ok, entonces vamos a hacerlo en nuestros cálculos y vamos a ver cómo nos queda. Mira, si hacemos la integral ahora de a hasta b, ya no pongo f de x, ya nada más pondría la ecuación de la línea recta, que sería, voy a poner primero f de b.
luego más f de b menos f de a. Tú ya sabes que estos son constantes. Entonces, entre b menos a, ¿sí? Y este se estaría multiplicando por x menos b, ¿sí? Y todo esto sería la integración con respecto a la variable x. Ya no alcanzó a salir en la diapositiva, pero ya sabes que es con respecto a dx. Ajá. Y bueno, haríamos la integral y nos quedaría de la siguiente manera. La integral, la aproximación a la integral, ¿sí? Es igual a f de b, que es constante, sale fuera. La integral de dx es x, evaluada de a a b sería b menos a. Y luego todo este término, te lo señalo con rojo, todo este es un número. Entonces sale fuera de la integral. Como lo podemos sacar fuera de la integral, nos quedaría de la siguiente forma. Sería f de b menos f de a entre b menos a. Y la integral de x menos b de x, ya sabes que sería x menos b al cuadrado entre 2. Pero ahí me falta la evaluación. Ya no me alcanzó aquí no alcancé a poner que va de a desde a hasta b, perdón. Pero bueno, ya sabes que aquí los límites de integración son desde a hasta b. Aquí. Entonces, seguimos y te quedaría lo siguiente. La integral se ve o se aproxima como f de b por b menos a más, en este caso, en el límite superior va a ser b menos b y b menos b es 0. Entonces nada más nos restaría el límite inferior y va con un signo menos. Le voy a borrar el más que le había puesto aquí y le vamos a poner un menos, ¿sí? Y vas a tener f de b, te escribo, f de b menos f de a entre b menos a, ¿sí? Y aquí vas a poner a menos b al cuadrado entre 2. Pero como este está al cuadrado, no hay problema si intercambio estos dos, ¿sale? Entonces lo voy a hacer, voy a cambiar y lo voy a poner aquí al principio b y aquí le voy a poner a. ¿Eso con qué intención? Pues ya viste el denominador, en el denominador es b menos a. Entonces aquí también lo voy a hacer de esta manera para simplemente cancelar, ¿sí? Entonces una vez que ya los invertí, entonces ahora voy a cancelar este con este y ya me quedaría este resultado. Lo escribimos, nos queda la aproximación a la integral se ve como una fórmula. Aquí tienes f de b por b menos a menos f evaluado en b menos f evaluado en a, ¿sí? Todo por b menos a entre 2. Ahora, haciendo el álgebra, mira, tú puedes juntar, ¿qué términos? Podríamos juntar f de b por, a ver, sería f de b por b. Sí, f de b por b. Y aquí también tengo f de b por b. Entonces tiene signo menos, se van a restar. Y, ok. Se restarían y me quedaría lo siguiente. Me queda integral, aproximación a la integral. Sería, en este caso, quedaría positivo, sería f de b por b entre 2. Y luego juntarías el otro término que sería este con f de b, ¿sí? Y ¿cuál otro te falta aquí? Este con... No, tienes f de b con a. Ajá, más bien sería... No es este, es este de aquí.
f de b con a, ¿sí? Y viene ese término que te arroja qué término sería, los dos tienen signo menos, bueno, uno es más y uno es menos. En este caso nos quedaría menos, como resultado menos f de b por a entre 2, ¿sí? Y creo que ya. Bueno, aquí me hace falta, bueno, ya consideré este con este, ya consideré este con este, y en el primer término, ya nada más me faltaría este segundo, ¿sí? Y me quedaría menos f de a por b entre 2, menos, pero acá tengo un menos por menos, este va a ser más, y el otro va a ser también, bueno, ese va a ser menos, sería f de a por a entre 2. A ver qué podemos ahí juntar o cancelar de alguna manera. Nada, pero este lo puedes agrupar de la siguiente manera. Ya sería tu expresión final, mira. Te quedaría como la aproximación a la integral por este trapecio se escribiría de la siguiente manera. Podrías escribir f de b, luego podríamos poner menos, en este caso más, f de a, que multiplica a b menos a, y todo esto sobre 2. Todo eso, este resultado, se puede escribir finalmente de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo, que así ya no se ve. Lo podremos escribir allá en la parte superior. El resultado es este. Nos queda la integral se aproximó a f de b más f en a entre 2, todo multiplicado por b menos a. Y esa sería mi aproximación al área por la regla del trapecio. El error en la regla del trapecio, en la aplicación simple, si nada más nos aproximamos a la curva con 2 puntos, es bastante grande. Como puedes ver aquí en la imagen, tienes en la imagen la figura 21.6, tienes una función. Y en este caso, si te dan los puntos 0 y 0.8 para hacer tu aproximación, básicamente es una horizontal, si te das cuenta, la línea recta tiene pendiente 0. Y la integral estimada es digamos, esa área rectangular que te aparece en esta parte. Esta área, eso es lo que tú estimarías del valor de la integral. Y todo lo que está arriba sería tu error. Todo esto sería error. Entonces es bastante grande. Lo que se pretende es que el error sea mínimo. Sin embargo, este método es muy bueno cuando aplicamos la regla del trapecio varias veces. Lo hacemos por subintervalos y eso te puede dar una aproximación muy buena a la integral que tú estés resolviendo. Vamos a aplicar varias veces la regla del trapecio. Para eso vamos a hacer una partición. La partición es muy sencilla. Vamos a tomar los extremos del intervalo, que en este caso es b, menos el extremo del intervalo, y lo divido entre n. ¿Sí? Esto me está dando el ancho de cada subintervalo. Y lo que voy a hacer es aplicar varias veces la regla del trapecio. Es decir, a esto le voy a llamar h primero. Sería la integral, la voy a ver como una suma de integrales en cada subintervalo y voy a aplicar la regla del trapecio para cada subintervalo. Entonces aquí me quedaría f de x, ¿sí? Más la integral de x1 a x2 de f de x, ¿sí? Más cuántas hasta llegar hasta xn.
Y una vez que tengo esto, me puedo dar cuenta que esto va a quedar de la siguiente manera. Va a ser f de x1 menos, perdón, es más, f de x0 entre 2 por h. Estoy aplicando la regla del trapecio para cada integral. Y finalmente tenemos este resultado. Ahora este resultado lo vamos a escribir de la siguiente manera. Si te das cuenta, por ejemplo, te voy a marcar aquí los términos para explicarte. Este término ya no se repite otra vez en la suma y este término tampoco. Entonces mi integral la voy a escribir de la siguiente manera. Mira, va a ser, vamos a factorizar h sobre 2 porque está en todos lados. Y voy a poner aquí f de x0. ¿Sí? Y ahí otra vez por ahí sale f de xn, pero antes de eso, para escribirlo en orden, voy a escribir aquí una sumatoria. Va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1. ¿De qué términos? Por ejemplo, mira, si ves que te sale dos veces cada término, aquí te puedes dar cuenta, aquí está f de x1 y aquí está f de x1. Y en el siguiente término quedaría f de x2 y f de x2. O sea, hay dos veces cada término, entonces voy a poner un 2 aquí, dos veces. Y voy a poner f de xi, ¿sale? Y bueno, esto sería por h entre 2, ajá, y bueno, va un 2. Y también vamos a agregar el último término, que en este caso sería f de xn, ya al final. ¿Sale? Esta sería, digamos, la generalización de la regla del trapecio, por llamarle de alguna manera, que estamos aplicando varias veces la regla del trapecio, y esto te va a dar una aproximación muy buena al valor de la integral. Si tu integral es una integral bastante complicada, se tiene que hacer de forma por aproximaciones, y la aproximación va a ser bastante buena dependiendo del, ahora sí que depende de los subintervalos que tú manejes. Si la partición es muy fina, la aproximación a la integral es mucho mejor. Vamos a usar la regla del trapecio para estimar una integral, que en este caso es un polinomio de orden 5. Para un caso de un polinomio de orden 5 no necesitas aplicar la regla del trapecio, es una integral bastante sencilla. Sin embargo, aquí la intención de hacer este ejemplo es ilustrar cómo se aplicaría el método para estimar una integral. ¿Sí? Ok, te dice que vas a hacer la integral desde 0 hasta 0.8. Nota que no estamos haciendo ninguna integral, sin embargo nos estamos aproximando al valor de la integral, ¿sí? Sin hacer la integración. Simplemente son datos que tú puedes obtener de la misma función. Si puedes ver la estructura de la ecuación que nosotros obtuvimos para la regla del trapecio cuando la aplicamos varias veces, que es la primera ecuación que yo te pongo aquí en el problema, que es esta. ¿Sí? En este caso vas desde 0 hasta 0.8. De 0 a 0.8 puedes hacer las particiones que tú quieras, sin embargo para este ejemplito solamente hacemos dos particiones. Entonces vas desde 0 a 0.8, entonces el punto intermedio es 0.4. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo con 0.4 como tu punto intermedio. Y bien, entonces nuestra integral nos quedaría de esta manera. El término del centro
como va desde 1 hasta n-1, n en este caso vendría siendo el número de subintervalos que tenemos. En este caso tenemos 2, entonces serían 2 menos 1, 1. Entonces integral que va de esta sumatoria va desde 1 a 1, entonces nada más contiene un solo término, que en este caso sería la evaluación de la función en 0.4, por eso ponemos aquí f en 0.4, este 2 ya estaba. F de x0 es f de 0 y vale 0.2. ¿Qué otra cosa? Bueno, también necesitas f evaluada en 0.8, que vendría siendo el valor correspondiente a f en xn, y f en 0.8 también ya lo tienes calculado. F en 0.4 pues te dan que es 2.456. Sustituyes los datos aquí, ¿sí? Nota que en este caso nuestra h vendría siendo el ancho del subintervalo. Bueno, nada más tenemos dos subintervalos, entonces sería 0.8 entre 2 y nos da 0.4 y vendría siendo este número de aquí. Y hacemos las operaciones y llegamos a una aproximación a la integral que nos da un valor de 0.57173. Sin embargo, si tú conoces el valor de la integral, en este caso lo conocemos, el valor de la integral exacta, que es 1.640, puedes darte cuenta que todavía es una aproximación no muy buena, ¿sí? Porque tendría un error de 34.9%. Acuérdate cómo calculábamos el error, restamos los dos valores y los dividimos entre el error verdadero, el valor verdadero, que en este caso sería 1.640.533, y bien, ya calcularías el error verdadero. Sin embargo, el error es muy grande. Sin embargo, si tú puedes hacer una partición más fina, te vas a dar cuenta que te va a quedar una integral más exacta. Va a quedar un error cada vez más pequeño, y funciona bastante bien la regla del trapecio.